Con una profundidad de campo enorme. Con una exactamente, cuando se van alejando. Y luego hay otra escena que me parece que es cuando Robert Stack, digamos, abofetea y golpea a Lauren Bacall y va el médico a verla y toda esa historia, que de repente en lo alto de la escalera aparecen dos sillas amarillas absolutamente horrorosas, que no tienen nada que ver con el estilo de general de la decoración de la casa, pero que en cambio lo que sí tiene mucho que ver con la acción es que sean ese amarillo tan fuerte, tan violento puesto allí. Y además incluso estilísticamente las sillas, pues da la impresión de que en aquel momento alguien dijo, oye, necesito un golpe de color amarillo allí, a ver qué tenemos a mano, y le llevaron las dos sillas, porque si no, no tiene nada, absolutamente nada que ver, es un diseño casi moderno en un entorno muy clásico, ¿no? Y esa manera es la composición, digamos, a través del color, con la colaboración, como decía José Luis, de Russell Metrick, digamos, que es uno de los grandes cámaras, que además repite mucho con él, o sea, que hay que pensar que hay un cierto grado de complicidad, más que de afinidad, en la manera de contar las cosas, ¿no? Eso no tiene duda. No, lo de los decorados es importantísimo. Yo también tenía dos detalles, insistiendo en lo que decía José Luis. El decorado del hotel, ¿no? El hotel al donde conduce a Lauren Bacall, ese recargamiento pero elegante, rozando ya siempre los sueños de una determinada clase social que lo que quería era vivir ahí, ¿no? Le estaba ofreciendo a Lauren Bacall precisamente lo que se ofrecía desde las revistas de arquitectura a la gente, ¿no? Y luego la biblioteca del padre, que es una biblioteca de cartón piedra, podría ser falsa, ¿verdad? Los libros luego existen porque encuentran la pistola precisamente detrás de los libros, pero la realidad es que son esos libros encuadernados que probablemente no se habrían abierto nunca, de comprados por metros. Comprados por metros. Claro. Y la verdad es que también es algo con lo que soñaba la gente, con ese tipo de bibliotecas, con el retrato en medio, ¿no? Eso es muy años 50. Y la chimenea. Todo es años 50. Yo creo que si hay una especie como de representación de una década, esta película resume lo que fueron los 50, que no tiene nada que ver con los 40 y que luego los 60 irán evolucionando. Son los 50, ¿no? Que en muchos coincidió con nuestra infancia y por tanto son muy importantes, ¿no? No, pero sobre todo, no tanto porque fueran así los años 50, sino porque así los veía el cine como aspiración del espectador de lo que se suponía que era una buena casa, el éxito, el dinero. La gente prácticamente va a $, y le dice, no, si es más dinero. O sea, era el derroche continuo, ¿no? Que en otras películas la gente cuenta mucho más el dinero. Aquí ya no hay New Deal. El New Deal se ha ido a la porra. No, claro. Entonces, aquí lo único que hay son los pozos de petróleo y las excavadoras continuamente en el paisaje. Es un paisaje lleno de... El poderío de un país, y al mismo tiempo un país que está viviendo momentos muy difíciles en la época de Eisenhower, y está viviendo movimientos internos muy fuertes, incluso dentro del cine, que va a desembocar en la nueva frontera ideológica y tal. Claro. Y esa es la América que acaba de terminar precisamente con Kennedy. Kennedy pone fin a esa época, claro. Efectivamente, pero ha terminado más o menos en 56. El senador McCarthy ya ha hecho su terrible represión y ha dejado a la gente muy asustada, evidentemente. Y esto, no sé, a lo mejor es una de las razones por las que ese enigma que todos tenemos de por qué se fue de Hollywood, a lo mejor tenga que ver también con un cansancio, con una época muy mala. Él había sido un hombre de la República de Weimar, había trabajado en el teatro, un teatro muy, muy comprometido, había tenido que soportar a Hitler, y en Eisenhower, como en Hitler, trata de buscar formas de salir adelante, de criticar a esa sociedad sin que aparentemente la esté criticando, sino que esté dándole una visión colorista, que efectivamente lo que queda es una visión demoledora de una sociedad. Porque claro, esa crítica precisamente es la crítica que hacen los grandes clásicos, la crítica que hace Shakespeare o la crítica que hace Eurípides, pero eso evidentemente al senador McCarthy no tenía por qué molestarle lo más mínimo, y sin embargo es mucho más demoledora que otras películas mucho más obvias. Más frontales. Exactamente. Bueno, es que tú piensas aquí y qué personajes ves trabajando, y solamente ves a Rock Hudson, que hace de geólogo, que anuncia que tiene un papel que dice que es geólogo, y sí, le ves una vez en traje de faena y demás historias, y luego te enseña a Lauren Bacall como diseñadora, la primera vez, digamos, que se encuentran, etcétera, etcétera, que es el otro personaje que ha visto trabajar, porque al resto, sobre todo evidentemente centrados en Dorothy Malone y Robert Stack, es que no les ves dar ni clavo. Estos son los niños ricos, digamos, de alguien que encontró el petróleo y que se ha llegado a hacer un magnate, ¿no? O sea, bueno, y además es como la nodriza, esta película,
de donde van a salir Dallas, Dinastía, Sin duda. de eso que Falcon estamos- Crest. Falcon Crest, porque Claro, exacto, claro. lo que nadie trabaja, nunca ves, Vamos. nadie hace las camas, claro, Y esas hay casas, personajes ¿no? abnegados como Lauren Bacall, sí, por ejemplo, es- que se enamora de Stack, pero se enamora también porque Stack está forrado. Yo creo que también hay ahí una línea de que a ella le fascina todo aquello de que la metan en un avión, la lleven a un hotel y que encima, cuando ella ha decidido que no le interesa lo del hotel porque le parece demasiado recargado, sin embargo, él tiene las agallas de ir a buscarla y ella cede y se enamora de él porque es débil. Y esta tiene una especie de alma de enfermera, ¿no? En cierto modo, en Bacall. Le interesa el caso freudiano de Robert Stack. Y es una mujer fuerte, yo creo. Y Ella. se enamora, yo creo que hasta cierto punto de él, aunque luego, evidentemente, Pero yo creo Rock que Hudson es Juan tiene razón. Yo creo que hay la parte importante es que es un personaje muy fuerte, ¿eh? O sea, en ese sentido, como tú dices, ejerce esa protección, ¿no? Es un poco o le tienta también la posibilidad de cambiar a Robert Stack. Pero ojo que Eso. ella ha expresado cuál era su porvenir, lo que ella esperaba del porvenir, que es vivir en un suburbio con hijos y tal, de mala manera. Es decir, que ha visto, ella como Rock Hudson sabe que los dos pertenecen a una clase muy inferior y que van a tocar toda la vida a trabajar y acabar como puedan. Y por eso ese final de los dos juntos, pues quiere decir que a lo mejor acaban en Arabia Saudí trabajando en uno de esos. Se iban a Irán, me parece. Irán, sí, sí, Entonces sí, se podía ir. Evidentemente. A lo que está claro es que a lo mejor no me he sabido yo explicar, que Dinastía, Dallas o Falcon Crest son postizas, son falsas, todo es mentira, no hay más que la pedrería, mientras que aquí entra con el bisturí y hace una disección de verdad de esto. Ahora, exteriormente yo creo que nacen de ahí todo este tipo de series, que se llamaban Amor, Lujo... Incluso todo esto. estéticamente, ¿verdad? Derivan Claro, de eso. Sí. hombre, y las casas, como decías tú, nadie trabaja, nadie parece que... no, porque el dinero está en los bancos, no hace falta más que ir y sacarlo. Ellos son las grandes dinastías, las grandes familias, pero claro, el problema es que lo que en estas series, semana tras semana, fascinaba a la gente, es lo que yo creo que era la pedrería. Hay un plano con el que arranca, me parece que es Imitación a la vida, que son esas perlas cayendo maravillosas sobre fondo negro, para darte ya la idea, Douglas Sirk, como aquí cuando abres los cajones de la suite, están bolsos de moda de los años 50, todo lo que abre el vestidor y están todos los trajes, es increíble. Claro, pero entonces tú te das cuenta que eso no es así, que no puede ser así, que hay algo más, que la gente además de eso está sola, que la gente además de eso ha fracasado en sus vidas aunque tenga el dinero. Ese paso más adelante que hacía Douglas Sirk en los años 50 a mí me parece que era asombroso, y que una mayor como era Universal dijera, no, estamos hablando también del fracaso, de la soledad, de la indefensión. Eso es muy difícil, Eso es que se ve ahora muy claro. Claro, pero él hacía como unas comedias de Doris Day, pero con una carga de profundidad. Y luego además con esa cosa tan claro, alemana claro. que tiene Hans Detlef Sirk, que es el tema freudiano, porque le interesa mucho la relación de Rob Stack con el padre. El padre en el fondo hubiera querido tener de hijo a Rock Hudson. Quiero decir, todo ese conflicto también le apasiona a Douglas Sirk y por supuesto también a Lauren Bacall, por eso se mete en el lío. Hombre, y sobre todo ve la pistola debajo de la almohada, que es otro de los datos. Las pistolas juegan mucho aquí, continuamente cambian de sitio. De la almohada se tira al océano, de un cajón del despacho pasa detrás de un libro. Todo eso lo está hecho con una gran inteligencia. Además es un gran guión, El evidentemente. proceso autodestructivo de esa familia se ve también en la pistola, ¿no? Había un mundo, fíjate, un mundo donde un solo hombre, por dar su nombre a la ciudad, la policía, Los todo es coches. suyo. Eso realmente es un fascismo absoluto el que puede ejercer ese hombre por su poderío económico. Pero además está La en H una de zona, Hadley está en las puertas de los coches. Tanto en una zona de violencia. En el coche en el que van Rock Hudson y Lauren Bacall, cuando la escapadilla aquella en que se entera que está embarazada y no sé qué, y le da el primer beso, pues evidentemente tiene la H de Haldy, que es muy sintomático. Pero es que prácticamente todos los amores, digamos, entrecomillados, que puede buscar Dorothy Malone en aquella ciudad o en aquella especie de tasca, taberna y demás donde suele ir a beber y demás, son gente que en cuanto saben quién es más o menos, saben lo que les puede suceder simplemente por el hecho de acercarse a Dorothy Malone, vamos. Porque son siervos de la gleba del feudo del señor Efectivamente, Haldy, vamos, o sea, sí. pertenecen todos al castillo y a todo su Como entorno. que dice son- señor de horca y cuchillo, vaya. Absolutamente, es medieval el dominio de Haldy. Es algo lo que le pasa en 12 pájaros de juventud al personaje de Paul Newman con respecto a la hija del capitán de la ciudad y tal. Exacto. Que traspasa una frontera. Entonces, pero esa es la zona del sur y de la parte de Texas, toda una zona donde la violencia, las armas, un cierto autoritarismo está presente todo el tiempo y por eso Sirk lo respeta
Sí, es una película en el fondo que te das cuenta que eso que acabas tú de decir se ha usado muchas veces, o sea, se ha usado más veces y algunas veces muy bien. Vamos, me estoy acordando la película de Minelli, Claro. que es modélica en ese sentido, ¿no? El Home is the Sailor, Home from the Hill. Y como aquel personaje, digamos, de Robert Mitchum y los hijos, el George Hamilton y Pepper y demás, que es en un ambiente mucho más rural, si quieres, pero es exactamente igual, es el poderío que ejerce, digamos, sobre un entorno inmediato. Y la descendencia, que aquí y juega la descendencia, muchísimo. que esa es la parte importante, efectivamente. Yo ahí estoy completamente de acuerdo, ¿no? Eso era, con él llegó el escándalo. Con él llegó el escándalo, Bueno, es que exactamente. Minelli lo ha hecho eso